Su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre el salario mínimo y la zona libre de la frontera norte. Para platicarnos sobre el tema nos acompañan el licenciado Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Coparmex, y el licenciado Álvaro Altamirano, litigante y asesor laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto de participar. Gracias. Pues encantados de estar aquí platicando de este importantísimo tema contigo y por supuesto con Lorenzo María. Espinoso tema. Gracias. Sin duda. Desde 2012, la CONSAMI inició un proceso para ajustar el salario mínimo de forma gradual y progresiva. A partir de la propuesta de Coparmex en el 2017, se inició este ajuste con una fórmula MIR o llamada MIR. ¿Qué significa MIR y cómo se implementó? Pues mira, es un monto independiente de recuperación que lo que pretende como tal es poco a poco y gradualmente tratar de ajustar y elevar el salario mínimo de nuestro país. Y esto, lo que se pretende con este MIR es que no haya un efecto inflacionario, sino que realmente haya un ajuste gradual. Obviamente no puedes tú modificar por decreto un salario mínimo de un día para otro. Y un poco el tema que tenemos actualmente en la frontera al día de hoy, y pues por supuesto todos estos paros que ha habido en Matamoros, es la mejor muestra de que no puedes de un día para otro, por decreto, aumentar el salario. Que fue lo que sí se hizo en diciembre. Que fue lo que lamentablemente en la zona fronteriza sí se llevó a cabo y ha generado pues toda esta serie de paros, de huelgas incluso, y gran inestabilidad, incluso muchos despidos recientemente. Y el problema fue que, pues de un solo golpe, tú te imaginas que sube al doble el salario mínimo en la zona fronteriza, aunque no era realmente el doble, sino que había un monto independiente de recuperación, más un 5% de incremento al salario mínimo, que es lo que debió de haber realmente impactado a nivel nacional y también la frontera. Pero no se entendió el fondo y la razón de ser de este monto independiente de recuperación. Y esto desafortunadamente provocó que los trabajadores dijeran, perfecto, si el salario mínimo al día de hoy ya es del doble, pues vamos exigiendo también un incremento a nuestros salarios al doble, lo cual es totalmente inadecuado porque ni siquiera los trabajadores ganaban el salario mínimo, ganaban por arriba del salario mínimo. A pesar de que se había acordado otra cosa, ¿no? Sí, o sea, porque se había dicho que no se haría así. Sí, de hecho, ya veníamos con 2 años en esta fórmula de monto independiente de recuperación, que precisamente fue la fórmula que se encontró pues, para evitar, como bien lo comenta Álvaro, que tuviera efectos inflacionarios, sobre todo con 3 aspectos importantes o 3 compromisos importantes, que el sector de los trabajadores no impactara el aumento total, esto es, sumando la cantidad del MIR más el porcentaje a las revisiones contractuales, que los patrones tampoco en esta fórmula incrementaran precios de productos y servicios y que el gobierno en ese mismo acuerdo no lo impactara en los productos y servicios del gobierno, y que así vino funcionando en 2017 y en 2018, pero con la nueva forma, con el decreto del presidente de esta nueva zona libre de la frontera norte, que venía con 2 ingredientes. Por un lado, el ajustar el salario mínimo general a 2 salarios mínimos con la fórmula MIR más el 5% que bien nos comenta Álvaro, pero también con un apoyo a las empresas y a los trabajadores de reducción de impuestos sobre la renta y de reducción en el impuesto al valor agregado, más bajar el costo de las gasolinas y otros aspectos adicionales. Lo que desafortunadamente pues está sucediendo y que inició en Matamoros es pues que primero se rompe ese compromiso, pero claro, se rompe en una fórmula compleja de que pues termina por un lado rompiendo el Estado de Derecho, ¿no? Porque a final de cuentas los logros iniciales en lo que se ha mencionado ya con la frase 2032, se ha logrado
con una imposición, con paros ilegales fuera de la normatividad, y que es una de las preocupaciones en el sector, en el sector productivo, porque si bien en algunas empresas se ha otorgado un 20% de aumento al salario y ese bono de los 32,000 pesos, pues tiene otro tipo de consecuencias, porque pues en corto y mediano plazo pues va a traer efectos a los propios trabajadores, porque pues van a venir recortes de personal, empresas que, como se ha sabido, pues van a dejar de tener actividades en la ciudad de Matamoros, y que pues todo este esquema, en lugar de beneficiar a la comunidad y al municipio, pues van a tener afectaciones pues que vamos a ver pronto. Al día de hoy ya se tiene una cifra de pérdida de 2,000 empleos y de pérdida económica para las empresas de 2,000 millones de pesos, que eso ya es alto impacto, y que a final de cuentas pues pronto vamos a ver este tipo de consecuencias, y lo más preocupante es que primero rompe este acuerdo tripartito que pues va a traer consecuencias pues inflacionarias en esa zona, porque a final de cuentas esto trae consecuencias inflacionarias, y lo que más preocupa es que no se puede romper el Estado de Derecho, porque esto pues trae desincentivación en las inversiones en la zona. Y además, en este aspecto, mira, hay una cosa que es muy cierta. La verdad es que la frontera es una zona que se debe de apoyar. Sí. Esto sin duda. Sí. Esta reducción de la que habla Lorenzo, del 30% de impuesto sobre la renta al 20%, y el impuesto al valor agregado del 16% al 8%, y ajuste en el precio de las gasolinas. Es decir, me parece que debemos de propiciar que la gente se quede realmente en nuestro país, en primer lugar, en segundo lugar en las fronteras, y en tercer lugar ver que la economía y el desarrollo, digamos, de la industria y de la sociedad y de la cultura en general sea similar en la zona fronteriza, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. Y creo que ahí, si bien es cierto el objetivo me parece adecuado, es decir, tratar de incrementar la vida y la sociedad y la cultura, el desarrollo en la zona fronteriza, me parece que la forma no fue la adecuada. No, bueno, no fue que el desastre está a la vista. Sí, fue muy abrupta la manera en la cual se publicó este incremento que reitero, no se entendió el monto independiente de recuperación, se entendió como un aumento al doble del salario mínimo, que además, al día de hoy, es muy interesante, porque aunque quedó en el doble, estamos hablando de 5,300 pesos al mes, más o menos. El salario mínimo, como quedó, digamos, a nivel nacional, que es toda la otra área, pues estamos hablando de 102.68 pesos. Si tomamos en cuenta que México es uno de los países que todavía al día de hoy tiene de los peores salarios mínimos, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el salario mínimo, digamos, generalizado es de $10. Si por hora. Por hora. Ese es el aspecto muy importante, ¿no? Vamos a hacer un comparativo. En México vamos a suponer que estamos hablando de un salario de 102.68 pesos. Por día. Por día. Eso te da, para hacer un comparativo de mes, pues alrededor de 3,080 pesos, ¿no? Salario mínimo mensual en México. Sí. Si tú llevas los $10 por hora, los multiplicas por un tipo de cambio más o menos del 20, lo multiplicas por 8 horas que puedes trabajar al día, por 5 días, y realmente tienes un salario mensual, te da alrededor de 32,000 pesos. Entonces tú imagínate cómo comparas un salario mínimo de 30 o 32,000 pesos contra un salario mínimo en 3,000 pesos, claro, en México. Hay un abismo todavía que poco a poco tendremos que ir generando, que ese salario mínimo en México vaya a tener una recuperación real. Como bien decía Lorenzo, me parece que ya con la creación de la UMA, esta unidad de medida y actualización, y la desvinculación que se dio del salario mínimo como referente, pues sí, para multas, sanciones, impuestos. Todas las leyes administrativas aparecía. Sí, aparecía relacionado al salario mínimo. Ya con la UMA quedó en 80 pesos con 40 centavos, si no mal recuerdo,
al día de hoy, o estará por ahí más o menos. Ya no hay una afectación ahí. Ya no, porque se quedó en 80 y entonces el salario mínimo subió a los 102 y vemos cómo ya la UMA va a ser el referente para todas las multas y sanciones y el salario mínimo ya está un poco arriba. Me parece que el incremento tiene que ser progresivo, relacionado con eficiencia, con productividad, con el desarrollo de la economía y ojalá que nos sirva este ejemplo. Es que de si lo no que pasó sale en la mucho frontera peor para el que no vuelva a remedio, pasar. porque entonces ya olvídate de incremento de sueldo, no hay empleo. Y ese es el problema que bien menciona Lorenzo. Ahorita ya hablamos de más de 2,000 desempleados en la frontera, compañías que están ya proyectando su salida del país e irse a otros lugares. Y lo que más me preocupa, Lorenzo y María, es que esto se traslade al resto de la República, al resto del país. Ya estamos viendo ahora temas en Tijuana, en el norte de Monterrey ya está viendo algunos temas, y eso pues poco a poco puede ir permeando hacia abajo, ¿no? Y eso es algo preocupante, que ¿cómo lo tenemos que combatir? Pues teniendo una comunicación más directa, estrecha y directa con nuestros trabajadores y con nuestro sindicato, y haciendo notar los beneficios que es el tener un trabajo bien remunerado, formal, con su IMSS, con su SAR y con su Infonavit, y todas las prestaciones adicionales que cada empresa está dando arriba de las señaladas por la ley. Creo que ese es el trabajo que Coparmex, el CCE, todos los organismos gremiales, colegios de abogados, tenemos que asesorar a nuestros clientes para que hagan notar a sus trabajadores lo bien o los beneficios que tienen al día de hoy y que no se dejen apantallar por un 32,000 pesos de un bono y un 20% de incremento. ¿Para qué sirve si en un lapso de 3 o 4 meses no hay empleo? Claro, claro. ¿Y cuál es la postura o cuál ha sido la postura de Coparmex al respecto, Lorenzo? Pues mira, a final de cuentas, aquí lo que tenemos que privilegiar es el diálogo, ¿no? Pero un diálogo que no rompa o que no se rompa mediante presiones o posturas o actuaciones fuera del Estado de Derecho, como son los paros, para simplemente lograr un aumento fijo y una cantidad fija, porque a final de cuentas pues depende de muchas circunstancias y pues simplemente se tienen que sentar los interesados, los trabajadores, con las representaciones que ellos decidan y simplemente llegar a acuerdos conforme a las capacidades y posibilidades de las empresas, que es uno de los acuerdos que año con año se han estructurado en la CONASAMI como sectoriales, de que pues primero el compromiso es no impactar las revisiones con estos ajustes que se le han venido haciendo al salario mínimo general, con la libertad de que cada empresa y sindicato o trabajadores con sus representaciones lleguen a los acuerdos conforme a las capacidades. Entonces, lo que falta en esta zona y que se ha permeado es una publicidad de que mediante el ejercicio de un hecho que se debe de considerar como ilegal, que es un paro, pues se provocan situaciones que en corto plazo, ni siquiera mediano y largo plazo, que en corto plazo pues van a terminar perjudicando a los propios trabajadores, porque a final de cuentas pues personas ajenas a las relaciones de trabajo pues han intervenido convenciéndoles que mediante este tipo de fórmulas se lleguen a estas situaciones. El día de ayer pues precisamente una empresa embotelladora pues cerró sus actividades por empresa embotelladora. por este tipo de presiones, que a final de cuentas pues no puedes permitir que te cierren tus actividades cuando pues personas ajenas a las relaciones pues no te permitan tu actividad, y a final de cuentas pues no caer en esa problemática de que llegues a otorgar un ajuste salarial y un bono que a final de cuentas no es que no se tenga capacidad, pero simplemente que no se puede dar fuera de una negociación abierta y no simplemente por una imposición de que si no me lo das, claro, no puedes tener actividades laborales en la fuente de trabajo. Entonces,
pues más bien aquí lo que requerimos es precisamente un acuerdo sectorial que tanto las autoridades, los gobiernos, los trabajadores con sus representaciones y los patrones con sus representaciones, pues simplemente tomar determinaciones conforme a las capacidades de cada empresa y pues llegar a acuerdos, pero que no sean imposiciones. Yo creo que en México lo que tenemos que privilegiar es el Estado de Derecho, porque pues si no privilegiamos esto y los procedimientos legales que en su momento pueden tener los trabajadores, inclusive con un procedimiento de huelga, pero no mediante este tipo de presiones. Entonces Coparmex lo que ha hecho es este llamado al diálogo y simplemente, pues primero para cuidar las fuentes de trabajo que tanto necesitamos en México, para que a su vez pues también se vayan generando más y mejores empleos, ¿no? Y en la parte del salario mínimo, pues lo que Coparmex, por conducto de nuestro presidente Gustavo de Hoyos, pues estamos promoviendo esta nueva política salarial en donde pues el primer paso se dio en el salario mínimo general diferente a la zona libre de la frontera norte, en donde pues a partir de enero ya llegamos a la línea de bienestar de Coneval, y en un futuro lo que buscamos es que por lo menos se llegue a la línea de bienestar familiar, pues en quienes tienen los menores ingresos en la formalidad, pero pues con otros aspectos. Y lo que también estamos promoviendo como Coparmex es que la propia CONASAMI pues tenga funciones adicionales, porque en México no tenemos una política salarial a mediano y largo plazo, ¿no? Tengo que ir a un corte. De regreso, ¿me amplías esa idea, por favor? Sí, gracias. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa escuchar su opinión. En Twitter y Facebook nos encuentran como Canal Judicial, y en la cuenta de YouTube del Ilustre Nacional Colegio de Abogados encontrará los programas que hemos ya grabado. Estamos platicando con Lorenzo y con Álvaro sobre el salario mínimo y el conflicto en la zona fronteriza del norte. ¿Qué se está haciendo, Álvaro, en la zona para tratar de solucionar el tema? Bueno, los industriales de la zona, por supuesto, la Coparmex es un organismo muy importante, el Consejo Coordinador Empresarial también, pero hay un organismo que es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, que le llaman el INDEX, que agrupa pues todas estas empresas que han entrado a este mecanismo de maquila en la frontera, que básicamente es pues importar los productos, digamos, básicos, los elementos que se necesitan para elaborar algún producto mucho mayor, con mucho mayor sofisticación, llámese, por ejemplo, mezclilla, que se importa al país, se producen los jeans en México y se vuelven a exportar. Y tienen ciertos beneficios fiscales. Es un programa muy interesante de la industria maquiladora que lo que ha logrado es generar mayor empleo en el país y en esa zona fronteriza. El tema está en que este organismo, por supuesto, representa a todos los empresarios, pero me parece que hay un reciente posicionamiento, me parece que tiene que entrar en una negociación mucho más activa con sus miembros y dejar que cada una de las compañías, de acuerdo a su forma de trabajar, su eficiencia y su productividad, puedan negociar diferentes salarios y prestaciones. Es decir, tratar de que en cada compañía, en relación a las diferentes características que se tengan, pues se pague de diferente manera, con diferentes bonos, con eficiencia, con productividad, y tenemos que lograr que esa industria, no obstante siendo maquiladora, pues pueda tener esa diferencia, de tal manera que los trabajadores puedan ver más interesante trabajar en una empresa que en otra, y no todas de forma equilibrada y de forma similar. Yo creo que este es un gran reto que tiene INDEX hacia adelante, Coparmex también como organismo gremial muy importante, y que lo que debemos de hacer es privilegiar la relación laboral que tenemos con nuestros trabajadores, hacer notar la formalidad, el pago de sus impuestos,
su inscripción al IMSS, al SAR, Infonavit, que todo Todos está los beneficios que perfectamente... se derivan de un empleo formal. Exactamente, y porque fíjate que esto va muy relacionado con este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que justamente lo que pretende es que los ninis, estos jóvenes de 18 a 20 y tantos años, que ni trabajan ni estudian, tengan una actividad profesional. Lo que queremos en México es que haya trabajo, y que haya trabajo formal. Lo que menos queremos es que una compañía, derivado de un incremento excesivo solicitado mediante un paro ilegal, como bien mencionaba Lorenzo, cierre sus operaciones y se vaya a otro país, ¿no? 2,000, tú imagínate 2,000 personas ahorita en la calle, en Matamoros, buscando trabajo y viendo qué hacer, ¿no? Cuando ahí están las empresas, cuando ahí está el desarrollo. Y reitero, yo espero que este lapso de acoplamiento, digamos, de este brutal incremento al doble del salario mínimo en la zona fronteriza, vaya poco a poco, mediante el diálogo, construyendo una nueva relación en la frontera, en la cual puedas tener una mejor calidad de vida en la frontera, puedas tener mejores salarios y prestaciones y puedas tener finalmente paz social que tanto se necesita en la zona. Y trabajo, y también garantizar a la inversión extranjera ciertas condiciones. Los empresarios lo que te piden es aplicación de la ley y Estado de Derecho. Jurídica. No es razonable que 10 o 15 personas se aposten enfrente de tu puerta, empiecen a gritar 32 o frente a 32, más 20%, y no dejen a los propios trabajadores de esa empresa entrar a su fuente de trabajo. Eso tiene que haber una aplicación de la ley, tiene que llegar, por supuesto, la policía, tiene que haber denuncias, hay daño, por supuesto, económico, sin duda alguna económico, y se tiene que aplicar la ley y permitir que haya esa libertad de los trabajadores de entrar a su fuente de trabajo y laborar eso en su fuente de trabajo. Es legítimo el reclamo en el fondo, es decir, esta mala distribución de la riqueza que tenemos en nuestro país, pues es el motivo de esta cuarta transformación, curiosamente, además de la corrupción y la inseguridad y otros temas. Pero en el fondo es la pésima distribución de la riqueza. Yo espero y tengo realmente esa convicción de que en un lapso corto logremos, especialmente en la frontera, tener mejores salarios, mayor eficiencia, mayor productividad y también conciencia de los empresarios de pagar mejor. Yo creo que tenemos que trabajar juntos en un nuevo modelo para tener una frontera mucho más digna. Empezando por resolver este conflicto antes de que se contagie. Así es, sí. Y sobre todo por los canales legales, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que privilegiar el diálogo y sobre todo este año... Ahora, el diálogo con los dirigentes o con las bases, porque también se han producido fenómenos aquí en el norte en los que las bases no obedecen ya a las dirigencias. Sí, lo que pasa es que las bases y los trabajadores con ese derecho legítimo, pues tienen que decidir quién los representa, ¿no? Porque, y sobre todo, que quien los represente pues debe seguir, deja tú lo razonable, debe de primero privilegiar el diálogo siempre y seguir los canales legales, porque si se siguen otro tipo de fórmulas, de una de otra forma, siempre vamos a tener consecuencias que afectan productividad, que afectan la economía de la empresa y que a final de cuentas pues terminan afectando a los propios trabajadores en su estabilidad en el empleo. Yo creo que ese es el punto más importante, porque este tipo de conflictos a lo mejor benefician, como comenta Álvaro, temporalmente en un ajuste salarial y en una cantidad económica que reciben, pero pronto pues se van a tener que ver esas consecuencias de salirse del margen de negociación. Entonces, pues mientras privilegiemos esta parte y a final de cuentas, pues seguir con esta fórmula de ir buscando cada vez más y mejores empleos. Y que pues precisamente además este año en el aniversario 100 de la OIT, que uno de los elementos que se están analizando pues es el futuro del empleo, ¿no? Claro. Que en estas fórmulas donde tenemos que estar pensando es precisamente en cómo se van a lograr más y mejores empleos, pero no se pueden generar más y mejores empleos en empresas
que no sean productivas, que no sean sustentables y que tengan afectaciones en la legalidad y en el Estado de Derecho. Es una fórmula que tenemos que encontrar y estas fórmulas se encuentran pues mediante esos acuerdos sectoriales y no mediante otro tipo de situaciones pues que no terminan beneficiando ni a la economía de la entidad, ni a la economía de los trabajadores, ni a la economía de las empresas. Y esto que dices es bien interesante, Lorenzo y María, porque finalmente lo que busca un accionista de una empresa es obtener, obviamente, dividendos y obtener mayor riqueza de la empresa. Es la vocación, ¿no?, de una empresa. Y en eso está el equilibrio de los factores de la producción, ¿no? El capital, por un lado, el dinero, la inversión y el trabajo, justamente. Y en este equilibrio, que es lo que logra una paz y una tranquilidad en un país y un desarrollo, sí me parece que debe haber un esfuerzo para revisar realmente las relaciones, tanto individuales, colectivas, de los trabajadores, y ver nuevos esquemas de negociación, en donde haya información quizá más transparente, en donde los trabajadores tengan más claro cuáles son las inversiones que están haciendo las empresas, cuáles son las utilidades que ellos eventualmente pueden tener. También hay entendimiento y desarrollo de los líderes sindicales en este sentido, es decir, no pedir simplemente por pedir, claro, o decretar por decretar. Comentábamos en un anterior programa que grabaste con nosotros sobre hacer como se hace, por ejemplo, en Alemania o en Japón, de subir a los líderes de los trabajadores al consejo de administración de la empresa para que vean realmente qué es factible pedir y qué no. Esto es totalmente razonable. Porque además el trabajador es parte de la empresa. Por supuesto. Y finalmente, si no lo vemos como un ente en común, trabajando conjuntamente, no son unos contra otros. No puedes navegar, es como una barquita que unos reman para un lado y otros para otro, pues da vuelta la barquita y no avanza, ¿no? Claro. Aquí el sindicato y los trabajadores en comunión con la empresa tienen que caminar hacia un solo objetivo. Y esto lo digo porque hay muchas áreas de oportunidad en las empresas en nuestro país. Podemos mejorar las condiciones de seguridad, de higiene, de capacitación, de adiestramiento y, por supuesto, de salarios. Y me parece que ahí el salario mínimo, al día de hoy, pues es eso, es un referente para las personas que ganan el salario mínimo. Que casi nadie lo gana. Pues son muy pocos los que ya al día de hoy, no obstante incluso el incremento, son muy pocos. Tenemos que romper con esa idea de que si la Comisión de Salarios Mínimos dio X, 5%, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que dar automáticamente el 5%. Habrá empresas que no puedan, habrá empresas que puedan dar menos, pero habrá empresas que son la mayoría que pueden dar más, incluso de eso. Y creo que en la forma en que nosotros, así como la UMA ya quedó desvinculada del salario mínimo y ya está siguiendo diferentes parámetros, de alguna manera creo que en cada empresa tenemos que empezar a construir una realidad económica, financiera y de futuro diferente y adecuada. Y si una empresa... O sea, desvincularnos también de esa referencia. Fíjate, este es el primer año que nos pasa, Lorenzo, no sé si te sucedió, que se había acordado en una empresa dar el 5%. A la semana, a los 15 días, me habló el dueño de la empresa y me dijo, oye Álvaro, no, fíjate que veo la situación compleja, hay mucha inquietud, les voy a dar el 6%. Digo, oye, es la primera vez que esto sucede. Es decir, que un empresario se dé cuenta de motu propio que hay que dar lo más que se pueda, me parece magnífico. Habrá otras empresas que no lo puedan hacer, pero yo creo que este esfuerzo por lograr un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza en nuestro país se da en pagar mejores salarios en base a una mayor productividad. Esos mejores trabajadores que van a tener un mejor salario van a poder comprar los mismos productos que yo produzco y van a poder contratar los servicios que yo presto. Entonces, es un círculo virtuoso que yo espero que esto sea una reflexión muy interesante para lograr esa mejor economía en nuestro país, María. Ojalá que tienda hacia allá y no hacia contagiarse o a que esto tenga un impacto inmediato en rescisiones de contratos colectivos de trabajo en la zona. Sí, desafortunadamente, y como bien lo comenta Álvaro, y nos quedamos mencionándolo anteriormente, es que necesitamos precisamente, aparte de estos acuerdos, pues un esquema de una nueva fórmula salarial, porque no es nada más el salario, como bien lo menciona Álvaro, pues tiene que venir algunos otros beneficios relacionados con la productividad.
los bonos de productividad, porque a final de cuentas, pues mientras la empresa gane, y ese famoso de ganar, pues tienen que participar también los trabajadores, pero en esa elevación de productividad, porque empresas que no son productivas y sustentables, pues no van a tener esa capacidad de también apoyar a los trabajadores con ingresos económicos adicionales, y que también las empresas en México, en esta propuesta Coparmex de una nueva política salarial, pues también las empresas pues tienen también altos costos en otras actividades, inclusive la propia inseguridad que vivimos actualmente en el país, pues tiene implicaciones de costos adicionales a las empresas, esquemas de seguridad, de vigilancia, pues de repente la petición de cuotas de ciertos grupos, y también pues una mejor regulación, porque los altos costos que tienen en México de la tramitología que tenemos para crear una empresa y cumplir con todas las regulaciones, pues precisamente ya el año pasado pues ya tenemos una ley general de ley nacional o ley general de mejora regulatoria, pues que este tipo de fórmulas en donde las empresas eliminen esos altos costos de trámites, pues también va a permitir mejores fórmulas y que terminan beneficiando tanto a la empresa como a los propios trabajadores. Y sabes que aquí también, María, es bien importante, siempre el capital humano, es decir, los directores de capital humano, antes de recursos humanos, en fin, los abogados laboralistas, pues era visto, digamos, como un tema, pues ya tranquilo, dado. Ahí estaban los incrementos, había paz, había tranquilidad, había poca negociación, poca fricción. Sí, era un sistema que funcionó durante muchísimos años. Tenemos que acostumbrarnos, tanto trabajadores como líderes, como empresarios. Como sociedad. Y sociedad en general, a esta nueva realidad. Es una sociedad mucho más enterada. Ahora las redes sociales te dicen la información que está sucediendo ahorita en Matamoros en este preciso momento, y en vivo puede algún trabajador estar transmitiendo, ya no grabando, transmitiendo en vivo mediante un simple teléfono celular. Y si no nos acostumbramos a esta nueva realidad donde está interconectado mediante la información todos los trabajadores, nos va a costar trabajo tener una mejor empresa. Yo creo que entre más apertura tengamos de la proyección de una empresa, entre más comprometidos estén los trabajadores del desarrollo de un producto, de un servicio dentro de la empresa, en esa medida se va a generar un círculo en el cual el empresario también va a decir, oye, yo estoy dispuesto a pagar mejor porque tengo mejores trabajadores, porque tengo un mejor producto que ofrecer o un mejor servicio que dar a la comunidad. Y esa transformación nos va a tomar un lapso, sí. Yo espero que no muy largo, yo espero que sea cosa de unos meses o 1 o 2 años cuando mucho. Ojalá, sí, de entrar, porque esto está dignificando muchísimo la actividad, curiosamente, de los asesores de empresa dedicados a temas laborales y, por supuesto, de el personal que es el responsable de capital humano dentro de las empresas. Recordemos que no obstante la evolución, el desarrollo, la tecnología, los robots, al día de hoy todavía el ser humano es un aspecto fundamental en todas las industrias y en todos los servicios. Y creo que ahorita el reto es entender que debemos de privilegiar al ser humano como ser humano para tener un mejor desarrollo de las empresas y de la sociedad en general. Claro, y además yo creo que valdría la pena hacer una mayor difusión sobre esto que comentas, pero lo platicamos al regreso del corte. Por supuesto, ¿está bien? Encantado de la vida. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso entre juristas platicando con Álvaro y Lorenzo sobre el tema de salario mínimo en la frontera norte. Pues ya exponíamos en los anteriores segmentos la gravedad del tema. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué puede hacer el empresario? ¿Qué puede hacer el trabajador? ¿Qué podemos hacer la sociedad para coadyuvar a que esto pues se resuelva de la manera más tersa posible y más pronto? Sí, bueno, a final de cuentas, en este decreto, la zona libre de la frontera norte ya existe. Entonces, eso ya. A partir de esto es lo que hay. Y conforme a la problemática, pues ya lo que tenemos que ver es hacia adelante, no simplemente, ya no los calificativos de
del por qué se dieron esta problemática, sino que pues cada empresa tiene que ver hacia el interior, a sus relaciones con sus trabajadores, las representaciones. Como se dice popularmente, poner sus barbas a remojar. Sí, las representaciones y representatividades que se tienen, y yo creo que lo más importante es que los propios trabajadores estén conscientes de la situación, y no porque un ejercicio de actos que se califican como ilegales, que puede ser un paro, sin fundamento por haber logrado, tengan también esas miras de que lo van a lograr con este tipo de fórmulas, porque pues vienen implicaciones más complejas, como la posibilidad de cierre de su fuente de trabajo, la pérdida de empleos y otro tipo de situaciones. Yo creo que esta es una responsabilidad tanto de las empresas como de los trabajadores y sus representaciones, pero también muy importante de las propias autoridades, tanto laborales como gubernamentales, ¿no? Porque pues lo que tenemos que cuidar, y yo creo que es algo que tenemos que tener como visión en México, es pues que conservar fuentes de trabajo y cada día generar más y mejores empleos, que suena muy fácil, ¿no? Pero generar más y mejores empleos no es una fórmula de decreto, ¿no? Tiene que darse esas condiciones. Y con huelga seguro no lo logras. Y que estas condiciones pues solo salen dentro de un diálogo, porque ¿quién más que los propios trabajadores y los representantes de las empresas en cada fuente de trabajo pues conocen y saben de las condiciones y las limitantes que se tienen? No todas las empresas tienen la misma capacidad, entonces pues tiene que haber esos esquemas de diálogo particular, y no simplemente de una imposición generalizada, pues que trae otro tipo de impactos, ¿no? Sí, y aquí me parece que como recomendaciones prácticas son varias cosas lo que podemos hacer. Uno es, como bien lo hemos dicho, tener mayor comunicación y entendimiento con nuestros trabajadores y nuestro sindicato. O sea, eso es fundamental, hacer notar, como bien decíamos, lo que ya tienen, lo que han ganado, lo que han logrado, incluso una tablita de lo que establece la ley contra lo que tienen por contrato colectivo de trabajo. Para hacerlo más gráfico. Para hacerlo más gráfico es muy importante, digamos, como una forma de hacer entender los beneficios adicionales a los que establece la ley que tienen. Esa comunicación, ese entendimiento, esa comunicación con los trabajadores va a ser muy importante. Esa visión de equipo. Esa visión de equipo que los lleve a una fraternidad, a una hermandad entre patrones y trabajadores, que digan, nosotros estamos tan unidos y tan convencidos y con la camiseta tan bien puesta. Que nada de lo que un líder me venga... Que aquí si alguien viene afuera y me dice que te ofrezco 32,000 pesos y el 20% de incremento, pues mira, yo tengo esto y prefiero tener mi posición estable e ir de alguna manera negociando mis beneficios poco a poco y lograr que la empresa permanezca en este país, porque yo estoy viendo a mediano y largo plazo. Claro. Y porque me gusta mi empleo. Y porque me gusta mi empleo, mi actividad. Entonces, uno, esa comunicación, entendimiento, hacer notar a los trabajadores lo que tienen. Dos, las organizaciones gremiales, CCE, Coparmex, el Ilustre, la Barra, la NADE, Index, surgen en épocas complejas y normalmente de crisis. Aquí lo que creo es que como organizaciones gremiales también debemos unirnos para hacer un frente común. Un frente común que busque posicionamientos, que busque planteamientos incluso en medios, en redes, justamente en periódicos, en televisión, que hagan notar justamente lo que se está haciendo bien de parte de cada una de las empresas, ¿no? Y por supuesto también como un número 3, denunciar. Es decir, denunciar. Y hacer valer el Estado de Derecho. Y además exigir el cumplimiento de la ley y, como bien dices, María, que tengamos un Estado de Derecho. Es decir, la autoridad no se puede hacer un lado de un conflicto como esto. Si me están parando mi planta en una forma totalmente ilegal, sin que medie un emplazamiento a huelga, o ya sea por firma o por revisión, y simplemente porque 10 o 15 personas se apostaron afuera y me impiden trabajar normalmente. Es una arbitrariedad por donde lo veas. Tenemos que denunciar y tenemos que seguir esas denuncias, tanto penalmente como civilmente, porque tiene que haber responsables, ¿no?
ya vimos el ejemplo de los trenes, tuvieron parado las vías del tren durante un mes. Afortunadamente las empresas afectadas han denunciado y es algo que no podemos replicar en el país. Entonces, recomendaciones prácticas, más comunicación con nuestra gente, por supuesto, hacer prevalecer el Estado de Derecho, denunciar y como organismos gremiales unirnos y reunirnos como nunca para afrontar esta nueva realidad que estamos viviendo, María. Claro. ¿Y las autoridades qué están haciendo al respecto, Lorenzo? Bueno, han intervenido en algunas de las negociaciones. Aquí hay dos elementos a analizar. En Matamoros hay actividad local y hay actividad federal. Y también se tenía pues una fórmula a lo mejor criticable en el sentido de que había empresas en el ámbito federal que tenían registrados sus contratos colectivos en la Junta Local de Matamoros, pero además lo que sucedió cuando inició el problema es que no había una petición legal, no existían emplazamientos a huelga por la revisión de los contratos colectivos de trabajo y que a final de cuentas, mientras no exista ese procedimiento, pues las autoridades, tanto local como federal, estaban impedidas para actuar. La Secretaría de Trabajo ofreció a sus funcionarios conciliadores para intervenir y además funcionarios conciliadores de gran experiencia en estas fórmulas. Inclusive fue pues el director de funcionarios conciliadores de la Secretaría del Trabajo a intervenir, pero el problema es que no había una representatividad específica, ¿no? Si bien existía el sindicato con el cual estaba celebrado el contrato colectivo de trabajo, pero los trabajadores desbordaron esa representación. Intervenía una persona asesora de trabajadores, o por lo menos ella se ostentaba como que lo representaba. Entonces, pues en esta fórmula compleja fue muy difícil para la propia autoridad laboral intervenir, y además con situaciones de paros de hecho y no un procedimiento específico, y a final de cuentas pues lo que faltó es esa fórmula, porque pues convencieron a los trabajadores que mediante el paro y la no negociación, inclusive que era preferible llegar a un estallamiento de huelgas que tenían vicios de legalidad, y que a final de cuentas provocaron esa afectación y no un diálogo real, porque a final de cuentas, pues si un diálogo no te permite llegar a conclusiones, pues por supuesto existen, en el caso extremo, el estallamiento de una huelga, ¿no? Pero fíjate que aquí debe ser caso extremo. Sí, no, y lo interesante en este tema, Lorenzo y María, es que lamentablemente los empresarios, muchos de ellos, tuvieron que doblar las manos, porque tú sabes cuánto cuesta en la industria maquiladora no entregar a tiempo los productos. Hay un sistema que se llama en anglosajón el just in time. Sí. Lo cual quiere decir que tú tienes que producir volantes para que la gente lo tenga en llantas, ese momento y no tenga almacenado, ¿no? Exactamente, claro, para que llegue esa empresa. Entonces, entiendo que el segundo de retraso en la entrega de llantas, de cristales, de parabrisas, es grave. Es gravísimo. Son y además te muchos. cuesta a ti demandas. Por supuesto. A ti empresa, claro. Por supuesto. Porque el otro no es problema no es problema de tu comprador, sí, que tú no tengas. Él no le importa que tú estés en huelga, en paro, pues, o que no te pudiste poner de acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo lamentable de todo esto es que la gran mayoría de las compañías que doblaron las manos y accedieron a dar este bono de 32,000 pesos y el 20%, fue para no ser afectada la cadena de suministro. Y fue obligadas, ¿no? Y esto, si lo trasladas a una extorsión, casi lo es. Sí, porque en un momento dado no te queda otra alternativa más que hacerlo. Muchas de las empresas han anunciado que saldrán en país en breve. Claro, en lo que resuelven su problema. En lo que resuelven su problema y ponen otra planta en algún otro lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Yo siempre he estado en contra de este principio que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí. Bueno,
Este creo que fue un pésimo arreglo. El haber cedido fue un pésimo arreglo, pero no quedaba de otra. Más valía un muy buen arreglo, y si no se podía un muy buen arreglo, bueno, entonces sí tengo un juicio, un estallamiento de huelga legal, con forma, con todo el procedimiento adecuado y perfectamente seguido de acuerdo a la ley. Yo lo que creo es que esto fue una mala experiencia, ha sido una pésima experiencia para esas empresas que tuvieron que ceder. Para los trabajadores es una victoria pírrica, porque al final van a perder lo más por lo menos. Tú dime si de repente una empresa, como sucedió hace unos días, pone una manta que dice, gracias por todo, Matamoros. 2 puntos, adiós. Literal, ¿eh? No, pues y están las imágenes. Pues sí. Entonces, ¿de qué les sirvió 32,000 pesos que quizá en unas semanas, en unos días, se les termina? Si no tienen un trabajo y un proyecto de vida en la frontera. Y más ahora con la problemática migratoria tan importante que tenemos justamente en la frontera y que se requiere de tanto trabajo y de generar tanto empleo en nuestro país, y que justamente es lo que necesitamos en México, bien, tener un buen trabajo y bien remunerado, es lo que necesitamos todo para tener paz, tranquilidad. Con eso bajará la inseguridad, con eso mejoraremos la eficiencia y productividad como país, y es hacia donde tenemos que ir. Entonces, yo espero que esto haya sido o esté siendo una mala experiencia, que aprendamos de esta mala experiencia y realmente entendamos que este error fue una posibilidad que nos da de comprender esta nueva realidad laboral y para tener una mejor empresa con mejores trabajadores para el desarrollo de nuestro país. Ojalá, ojalá así sea. Lorenzo, ¿me regalas alguna conclusión, por favor? Sí, pues mira, como lo hemos venido platicando, yo creo que aquí lo que tenemos que conservar por un lado es principalmente la legalidad y el Estado de Derecho. Y hablando precisamente del conflicto, pues para eso están los caminos legales, inclusive de la huelga, que le permite a los patrones precisamente prever esa situación extrema de un estallamiento de huelga, y que en su momento también puedan cumplir con sus compromisos de producción. En este caso, desafortunadamente, por estar fuera de la legalidad, los paros pues provocaron primero esa situación de afectación a las empresas, y segundo, pues se vieron obligados con esa presión a llegar a ese acuerdo que va a traer consecuencias muy complejas para el propio municipio, para los trabajadores y para la economía en general. Entonces, yo creo que pues tenemos que seguir primero la conciliación, seguir los canales legales y cuidar el Estado de Derecho, y por el otro, no menos importante, como lo comenta Álvaro, pues tiene cada empresa en el diálogo sectorial, pues platicar con sus trabajadores, platicar con las representaciones sindicales, y simplemente pues que todos en esa unidad pues estén mirando hacia el futuro, y lo más importante, pues la productividad, porque a final de cuentas empresas que van creciendo en productividad pues van a tener mayor capacidad para otorgar más beneficios a los trabajadores, ¿no? Sí, como bien dices, no nada más se trata de prevenir para no tener que lamentar, sino de tener una visión de futuro que ya nos comentaba Álvaro. Y siempre mediante el diálogo. Yo creo que lo más importante mientras del diálogo y dentro de la legalidad. Claro, sí, porque la gente normalmente está dispuesta a razonar si les explicas con toda calma y con toda precisión. Y desafortunadamente, pues ciertos ofrecimientos de personas no interesadas, no, más que en su beneficio. Más que en su beneficio, pues provocan este tipo de problemáticas en donde los trabajadores pues se dejan llevar por este camino fácil, ¿no? Pues ojalá que se resuelva pronto, como dice Álvaro. Esperemos que sí. ¿Me regalas una conclusión, por favor, Álvaro? Por supuesto, María Lorenzo, un gusto, y además agradeciendo al Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, del cual me honro en ser miembro. Miembro de honor, además. Miembro con muchísimo gusto. Mira, yo te diría que estamos viviendo una realidad actual en el que la tecnología, el desarrollo, las nuevas formas de generar riqueza cada vez van a ser más automatizadas. El reto con este problema que estamos viviendo en Matamoros y en el mundo, en México, en el mundo en general, es privilegiar al ser humano, al hombre, en su trabajo digno y
y desarrollar una mejor actividad cada vez más en este mundo que estamos viviendo. Creo que a lo que tenemos que apostarle es al hombre por el hombre, a ver por su beneficio, a ver por su desarrollo, para que podamos tener un mejor futuro. Viene una época en la cual seguramente habrá mayor desarrollo tecnológico, mayores máquinas, mayores elementos que resuelvan la actividad laboral. Tenemos que privilegiar y tenemos que ver en esa transformación cómo lograr que el hombre y la mujer, por supuesto, sigan siendo el centro del derecho del trabajo en nuestro país y en el mundo. Y ese es el gran reto, María. Claro, y si se logra eso, será muy difícil que entonces los trabajadores se dejen llevar por el canto de las sirenas como ahora. Es correcto. Me parece que esa comunicación, ese entendimiento, esa fraternidad y esa hermandad que puedas generar con tu propio equipo de trabajo es la solución. Sí, sienta las bases que necesitas. Sin duda. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Contrario, Lorenzo. con mucho gusto. Gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente emisión de Entre Juristas.